Yamba Mama Hama Mama Hama Om Mama Yamba Mama Yamba Mama Om Mama Yamba. Shalom Alejem, bienvenidos. Estamos nuevamente aquí en Israel para brindarles la clase de Tanya y, como de costumbre, yendo y viniendo, haciendo muchas cosas. Así es como tiene que funcionar la vida de un Hasid. Y llegaron las fotos del Beit HaMikdash que Ilana me mandó.
Yo tengo ese libro, así que sí, es un libro muy lindo donde hay muchas fotos del Beit HaMikdash, en hebreo por supuesto, en los textos. Algunas de ellas las hemos puesto aquí, a lo mejor en alguna versión parecida, pero en general todos esos utensilios que me pregunta Ilana si recibí las fotos son de el Beit HaMikdash. Tenemos que acordarnos que en esta época Ben HaMetzarim, que estamos entre el 17 de Tamuz y el 9 de Av, recordando la destrucción del Beit HaMikdash, pero sabemos en Hasidut que toda destrucción es en aras de una creación más grande. Y por eso, la mejor forma de recordar todo eso y de trabajar dentro nuestro para transformarlo en algo positivo es estudiar las leyes, tener visiones de las imágenes de lo que va a ser el tercer Beit HaMikdash, que va a ser un templo indestructible. Ya no va a haber más destrucción, no va a haber más muerte, no va a haber más cosas negativas, así que los invitamos a meditar y a estudiar junto con nosotros en algunas de las clases que damos los temas del Beit HaMikdash, y sobre todo, mientras tanto que no podemos poner nuestras manos para ir poniendo los ladrillos del Beit HaMikdash, tenemos que construir el Beit HaMikdash dentro de nuestro corazón, estudiando, cumpliendo mitzvot, estudiando Torah, haciendo buenas acciones, tratando incluso que todo aquello que hacemos dentro de nuestra actividad cotidiana, mundana, nuestro esfuerzo por refinar el mundo material, que sea también, que esté imbuido de la idea de que todo lo que hacemos es para servir a Dios y servir a su deseo más íntimo, que es construir una morada para Dios en este mundo, que, como decíamos recién, por ahora la tenemos que construir dentro de nuestro corazón, pero a través de nuestros actos también la construimos materialmente. Incluso está escrito que cuando se construye el Beit HaMikdash, toda la ciudad, todo el Beit HaMikdash va, el espacio que cubría, que era de 500 amá, que son más o menos 250 metros o 200 metros, en vez de cada lado, va a ser un cuadrado de 3000 amá, o sea que todo el espacio que ocupa el Beit HaMikdash va a aumentar varias veces. ¿Todo por qué? Porque está escrito que cuando venga el Mashiach, por un lado hay un Beit Rabbeinu Shebabel. En Hasidut se habla mucho de que, así como en la época de la destrucción del primer Beit HaMikdash, los sabios y el Sanedrín y todo se trasladó a Babel, y donde vivía el Rebbe de la generación, el Nasiador de la generación en aquella época, ahí era el Beit HaMikdash en pequeño, como está escrito Mikdash Me'at, un pequeño Beit HaMikdash. Esa es la casa de estudio y el Beit HaMidrash, la yeshiva, donde daba sus enseñanzas el principal de la generación. Así también en nuestra generación el pequeño Mikdash es en 770, en la casa del Rebbe, la central de Chabad Lubavitch en New York. Ese es el Beit HaMikdash en el Galut, y cuando venga el Mashiach y esté el Beit HaMikdash en el Yerushalayim, ese Beit HaMikdash en el Galut, en el exilio, también se va a unir a él, va a formar parte del edificio,
y también todos aquellos lugares, todos aquellos yeshivot y esas casas de estudio y esos hogares que cada uno y uno lo dedica a la difusión de la Torá, y en especial de los manantiales del Hasidut, pero todos los Beit Knesset, todas las casas de estudio donde se estudia la Torá, ellos también van a viajar en forma milagrosa y se van a hacer parte de la construcción misma del Beit HaMikdash. Incluso en Sfat hay un Beit Knesset que se llama Abu Ab, que es una réplica exacta de los Beit Knesset que había en la época antes de la Inquisición, los Beit Knesset que había en España, y está escrito que un día el Rab se puso junto con sus alumnos, con sus seguidores ahí adentro, se tomaron de las manos, cerraron los ojos y dijo que viajaban en Jerusalén, y así se transportó ese Beit HaMikdash, ese Beit Knesset, la sinagoga, a Sfat. Y nosotros hicimos tefilá muchas veces allí, y en verdad cuando uno entra ahí adentro tiene la sensación de que está viviendo en aquella época y que se está trasladando a otro lugar. Pero en la época de la redención va a suceder al revés, que todo Israel va a ser Jerusalén, y todo Jerusalén va a ser Beit HaMikdash, y todos vamos a sentir que estamos todos juntos en la creación de Dios. Uno se imagina un montón de cosas de acuerdo con lo que estudió, y todas las cosas buenas van a pasar allí en ese momento. Y para que ello suceda, vamos a hacer Lejaim como de costumbre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Lejaim, que tengan todos bendición en todo sentido, que podamos estar siempre juntos, que cada vez seamos más estudiando Torá y trayendo buenas noticias, trayendo iluminación al corazón, a la mente, para que todo se una y trabaje junto, y veamos las cosas materiales de este mundo como lo que son, cosas materiales. Y para eso vamos a poner también nuestra acostumbrada tzedaká. Es importante que pongan mucha tzedaká, la tzedaká salva de la muerte, la tzedaká es grande porque acerca la redención, y cuando ponen tzedaká, al igual que el Lejaim, tienen que pensar en todos aquellos seres queridos, en aquellas personas que necesitan ayuda del cielo, en todo sentido, y seguramente cuando la persona hace una buena acción, Akadosh Baruj Hu lo recompensa, y que esa recompensa sea ver en forma materializada aquellos buenos sentimientos que uno puso en esa acción. ¿Escucharon ustedes una versión en piano de uno de los Nigunim del Rav Ginsburg, tocados en piano por Giberet Ferenczi, una pianista discípula de Rav Ginsburg, que ella tomó todas las partituras de los más de 200 Nigunim, melodías que compuso el Rav, y les puso armonía y las toca en piano, y a partir de eso todo tipo de orquestas y grupos, incluso personas individuales, tocan esos Nigunim. Y bueno, son todas melodías que sirven para Itbonenut, para meditar, para profundizar dentro nuestro y llegar a ese lugar que todos deseamos, que es ese punto central donde Akadosh Baruj Hu ha puesto parte de sí, y es donde se concentran todas nuestras fuerzas. Entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. Habíamos dejado la vez anterior en el capítulo 5, y hasta ahora
veo que hay algunas personas que no han estado en las clases anteriores. Esta es la clase número 29. Ya hemos hecho 28 clases donde hemos explicado la segunda parte del libro de Tanya, que se llama Shar Eihud Be'emunah, el portal de la unión o de la unificación y la fe. Y en él el Alter Rebbe, el primer Rebbe de Chabad, nos trata de imbuir conceptos que aparentemente no son posibles captar con la mente del ser humano, ni tampoco percibir con nuestros sentidos y sentir con nuestros sentimientos. Pero todo el Hasidut se trata de, justamente a través de conocernos a nosotros mismos, poder captar en parte lo que es Dios. Como decíamos, el alma es parte de Dios en lo alto, entonces cada uno de nosotros tenemos oculto dentro nuestro, oculto a nuestros ojos, a nuestra conciencia, nuestra alma, Dios, los poderes, las sefirot, las letras, todas aquellas cosas ocultas que en realidad son la verdadera existencia. En ese lugar todo es uno, ese lugar es la fuente de toda la existencia, de todas las cosas y los mundos, y ese lugar es donde Dios maneja la creación también. Entonces, Ihud, unificación, significa unir todas las cosas dispersas que nosotros percibimos y volverlas a su raíz en lo alto donde todo eso está unificado. Y Emuná, la fe, es ese lugar donde se produce esa unificación. Es justamente ese punto que en Kabbalah y en el judaísmo se llama Tzion. Tzion, la palabra Ziun, que significa símbolo o testimonio, un testimonio de algo que está en lo alto y nosotros no podemos percibir, y que lo tenemos bien dentro nuestro, y que con todos estos cursos y todas las cosas que estudiamos de Hasidut y Torah estamos tratando de revelar. Estamos tratando de revelar lo que es Zion, ese lugar donde todo es uno, donde todo emana de allí y donde recae el dominio y el gobierno de todas las cosas que nosotros podamos tener. Entonces, en el capítulo anterior, el Rebbe nos explicó, en el capítulo 4, que nosotros podemos existir y podemos tener libre albedrío y no anularnos a la fuente absoluta de Dios por lo que es llamado el Tzimtzum. Justamente en estas semanas que comenzamos el curso de la Arizal estamos tratando ese tema, y el Alter Rebbe en estos capítulos está también explicando todo eso desde el punto de vista de Hasidut. Así que por providencia divina comenzamos este curso de la Arizal también en una época en que estamos estudiando esto en el curso de Tanya, pero por supuesto lo estamos viendo desde otra óptica, siguiendo el orden del libro de Tanya. En el curso del Arizal seguimos el orden de las enseñanzas del Arizal. Entonces, habíamos hablado en el capítulo 4 que el Tzimtzum es el poder de ocultamiento, donde Akadosh Baruj Hu oculta
se oculta a sí mismo para que nosotros podamos tener libre albedrío, y que entonces los seres creados viven en una ilusión de que poseen una existencia independiente, que tienen una forma física de que existe la naturaleza. Y entonces al ser insensibles a esta fuerza vital divina que en realidad es la verdadera existencia y es lo que le da existencia a cada una de las criaturas, entonces tienen la posibilidad de actuar como si fuera en forma independiente, y eso por un lado permite que nosotros podamos tomar decisiones, y que si tomamos la decisión correcta entonces recibimos una recompensa por ello. Pero por otro lado hay algo más profundo que eso, que es simplemente recibir recompensa. Está escrito que todos los preceptos y toda la Torah que nosotros estudiamos en este mundo, en realidad la verdadera recompensa la recibiremos en el mundo por venir. Hay dos clases o dos versiones de lo que es el mundo por venir. Una es ese lugar donde viven los tzadikim que dejan este mundo y van al Gan Eden, van al paraíso, y allí disfrutan del resplandor de la verdadera revelación de Akadosh Baruj Hu, de acuerdo, cada uno de acuerdo al nivel que cumplió de Torah y preceptos en este mundo. Pero sin embargo eso es algo transitorio, porque ya sabemos que las almas suben y luego bajan de nuevo a terminar su tarea. Quiere decir que todo eso es nada más que también una preparación. Esa recompensa es más que nada una recarga de energía para volver a este mundo y trabajar en un nivel más elevado que el anterior. La verdadera recompensa va a ser en el mundo por venir, que es la época del Mashiach, donde vamos a ver una diferencia sustancial, que es que en el Gan Eden hay almas fuera del cuerpo, porque el cuerpo molesta y oculta al alma para que se revele y para que se conecte abiertamente con Dios. En cambio, en el mundo por venir del Mashiach, incluso nuestro cuerpo va a percibir la divinidad, como está escrito: mi basari ejazé loca, desde mi carne voy a captar la divinidad. Entonces el Rebbe nos explicaba que así como el sol tiene sus rayos, emite luz, la parábola del sol y la luz es como Dios y la creación que emana del sol, y nosotros desde nuestro punto de vista pensamos que la luz es la verdadera existencia y que el sol es algo espiritual que nosotros no captamos. En cambio, ustedes saben que la verdadera realidad es lo opuesto, que la verdadera existencia es Dios. Nosotros somos simplemente esa luz que se inviste dentro de recipientes a través del tzimtzum, y que, como toda luz, tiene una vida efímera si no hay una fuente que le esté dando constantemente existencia. Entonces, esta parábola habíamos dicho que no es completa, porque en realidad, como no hay nada que esté fuera de Dios, la luz fuera del sol toma una existencia independiente y en determinado momento se agota, se apaga, por lo menos de acuerdo a las leyes de la naturaleza que nosotros conocemos. En cambio, Dios y la creación, Dios y su luz infinita, y la creación investiga dentro de los mundos, en realidad no están fuera de él, sino que es todo uno. Y nosotros, a causa del tzimtzum, de la contracción, del ocultamiento de la luz a nuestros ojos, pareceríamos como que fuéramos seres separados, inexistentes. En los próximos capítulos el Rebbe va a seguir profundizando acerca del tzimtzum,
y va a mostrarnos cómo lo que nosotros llamamos la naturaleza, que en hebreo se llama Ateva, y Ateva tiene la gematria Elohim. La naturaleza, como el nombre de Elohim tiene que ver con la unidad de Geburah, y la Geburah tiene que ver con el Tzimtzum, entonces la naturaleza es nada más que una cáscara que oculta, es el origen, está originado en el ocultamiento del Tzimtzum, justamente para que nosotros podamos trabajar y revelar a Dios en ella, y está ocultando la luz infinita que tiene que ver con la unidad de Tiferet, y ya vamos a ver por qué. Entonces vamos a dar un repaso a este capítulo 5 que ya habíamos visto en la clase anterior, y luego vamos a continuar adelante. Entonces dice el Rebbe, respecto de esto, lo que acabamos de decir, de la contracción y del ocultamiento, y que las personas, las criaturas tienen una existencia independiente aparentemente, dice, originalmente ascendió en el pensamiento de Dios crear el mundo con el atributo de riguroso juicio, pero vio sin embargo que de esta manera el mundo no podría existir, de modo que le asoció a su creación el atributo de piedad. Piedad es lo que nosotros llamamos misericordia, y los que vinieron a la clase de la Arizal habrán visto cómo cuando se produjo la primera contracción de la luz, se creó un espacio vacío, y ese espacio vacío es producto justamente del juicio riguroso, o la sefirá de Geburah, el poder de limitación infinito de Akadosh Baruj Hu, que produce como si fuera un espacio vacío donde retiró la luz, y allí quedó lo que se llama reshimo, o un residuo, como cuando hay algo en cierto lugar, luego es retirado, y lo que queda allí es nada más que el residuo, o en realidad no es un residuo material lo que queda, sino que es una sensación de que algo allí había. En realidad es un vacío absoluto. Entonces, como Dios, decíamos antes, quiso crear el mundo con la mirada de juicio absoluto, ¿qué significa? Que quiso ocultarse completamente para que nosotros tengamos verdadero libre albedrío. Por supuesto, este ocultamiento solamente desde el punto de vista de las criaturas, sino desde Dios. Entonces creó un vacío absoluto, y allí nada, pero vio que esta tarea iba a ser demasiado difícil para los seres creados poder de esa manera llevar a cabo su tarea, que es revelar allí la divinidad, revelar esa luz en ese vacío absoluto. Entonces le agregó el atributo de misericordia o piedad. Y en la clase de la Arizal estudiamos que esa cualidad de misericordia, incluso en la clase anterior también, es el rayo de luz que ingresa dentro de ese vacío para crear los mundos. Ese rayo de luz es producto de la segunda contracción, o sea, la primera contracción es el desplazamiento de la luz absolutamente para dejar un espacio vacío donde crear los mundos, y luego la segunda contracción es filtrar, separar dentro de esa luz infinita que está fuera del espacio vacío, seleccionar una parte de esa luz, que es lo que se llama el rayo o cav, la línea de luz que incide dentro de ese espacio vacío, y eso representa una especie de revelación. Como toda luz es revelación, pero revelación en forma limitada, no absoluta como antes de la contracción primera. Entonces la luz infinita
antes de la contracción tiene que ver con la sefirá de Gesed. La contracción, que es el retiro de la luz infinita, tiene que ver con la sefirá de Geburah. Y esa luz limitada, que puede ser captada y puede dar lugar a la existencia de otras criaturas, tiene que ver con la sefirá de Tiferet, con la sefirá de misericordia. Entonces vemos la diferencia que hay entre Gesed y misericordia. Gesed es dar en forma irrestricta. Ustedes saben que ¿hay algún problema con el audio? ¿Ustedes escuchan bien? Ok, sigamos. Entonces, lo que está diciendo aquí el Alter Rebbe es que todo esto es también traído por la Kabbalah, por el Arizal, y el Rebbe lo explica en forma de los atributos del corazón, de acuerdo al alma humana, para que nosotros lo podamos entender. Es como cuando uno quiere dar en medida, sin medida, que puede ser perjudicial, en general es perjudicial dar sin ninguna medida a alguien que necesita algo. Entonces, restringir en forma absoluta para que no quede nada, eso sería lo opuesto, no dar nada, que también sería lo contrario a la vida. Y misericordia es dar, pero en la medida que el otro pueda recibir. Por ejemplo, si yo ahora estoy tratando de medir lo que les estoy diciendo con palabras y conceptos que ustedes puedan entender. Si yo les tratara de transmitir exactamente lo que yo he aprendido, posiblemente ustedes no entiendan nada y cierren la pantalla y se irían a hacer otra cosa. Eso aparentemente sería Gesed, pero un Gesed del Olam HaTov, un Gesed independiente que no tiene consideración con el prójimo y que proviene de el egoísmo mío de sentirme bien por dar. Esta contradicción, analícenla un poquito. ¿Qué significa? Que a veces la persona es tan egoísta que da sin medida. ¿Por qué? Porque es su placer. Él es feliz cuando da, y no le importa si el que recibe lo necesita, no importa si el que recibe lo va a utilizar bien, no importa si el que recibe lo va a utilizar para algo malo. Él da. Eso es Gesed. Está el otro que dice que se está controlando constantemente de dar, porque eso también es egoísmo. No dar en absoluto es algo que no solamente afecta a la persona que tendría que recibir, sino que también afecta a la persona misma. La persona que no da, él está cortando el flujo para seguir recibiendo más. Entonces, no sería vaciar su vasija, sino sería continuar, porque en realidad no estamos hablando de vasijas que se llenan y se vacían, sino que estamos hablando de como sinorot, como cañerías, tubos, que cuando se estanca el contenido y no sigue fluyendo, entonces o el sinor explota por la presión,
o ese contenido que tiene se condensa, se solidifica y se tapa completamente. Entonces, cuando uno aumenta el fluir de lo que uno tiene, entonces hace que aumente el fluir de lo que uno recibe. Entonces, este dar y recibir, dar de acuerdo a lo que recibimos y recibir de acuerdo a lo que damos, es la sefira de Tiferet, que uno da de acuerdo a lo que el otro puede recibir, y uno recibe de acuerdo a lo que uno mismo también puede recibir, y en la medida en que uno da. La vasija también podría ser una parábola, pero como decimos siempre, todas las parábolas no son precisas. Cada una tiene su parte que nos aclara y también su parte que nos confunde. Así que el tema de dar y recibir también puede ser visto en muchos niveles diferentes. Pero como vemos, el amor, solo el amor, sin temor, eso es también una cualidad del Olam Hatov. Y eso es lo que está diciendo el Admur HaZaken. El mundo no puede subsistir solo con Geburah, al igual que no puede resistir solo con Gesed, ni con ninguna sefirá en forma aislada. Eso es el Olam Hatov, donde cada uno se ocupa de sí mismo de acuerdo a la cualidad que tiene. En cambio, Tiferet es la interinclusión de todas las sefirot, donde cada una da lugar a la otra, y así en conjunto funciona, como decíamos la vez anterior, como es un equipo de fútbol, que a veces uno hace un gol, pero en realidad el gol todo el equipo gana, porque están trabajando todos juntos. Muy bien. Entonces decíamos que para que haya una existencia de un mundo verdadero, que tenga cierta independencia de su creador, que no se anule y desaparezca, tiene que haber ocultamiento, pero no ocultamiento absoluto, sino que también tiene que haber una pequeña revelación, y nos cuenta en el Admur HaZaken que esta revelación esta pequeña revelación de luz que hay sobre el mundo de ocultamiento es justamente los milagros, las maravillas y los tzadikim que viven en cada generación. Entonces, esto lo va a explicar ahora el Admur HaZaken. Entonces le asoció el atributo de piedad, que es la revelación de divinidad dentro del mundo y de poder sobrenatural a través de los tzadikim y a través de las señales y milagros registrados en la Torah. Y al respecto fue afirmado en el Zohar: arriba, en el lado de la santidad suprema, hay derecha e izquierda, es decir, Gesed y Geburah. Esto quiere decir que ambos son atributos de divinidad que trascienden el intelecto y la comprensión de los seres creados, pues él y sus atributos son uno en el mundo de Atzilut, estando de ese modo Gesed y Geburah plenamente unidos a él. Nosotros sabemos que Gesed y Geburah son dos polos opuestos que no se unen. Aquí en este mundo material donde nosotros vivimos, Gesed y Geburah son dos cosas opuestas que no tienen relación una con la otra. Entonces, por un lado, decimos que Dios es completamente bueno, es solo bondad. Por otro lado, decimos que aplica Geburah, aplica Tzimtzum, y sabemos que la Geburah es el origen de
que está en el lado izquierdo, es el origen de lo malo. Entonces, esta es una paradoja de cómo puede ser que Akadosh Baruj Hu, que es todo bueno, cree algo que pueda llegar a transformarse en malo, o que si es todo bueno, produzca una contracción o un ocultamiento de esa bondad. Entonces, la explicación es lo que decíamos recién. Pero nosotros de todas maneras vemos que en el mundo que nosotros vivimos hay Gesed y hay Geburah. Está el atributo expansivo y creativo de Gesed, y en contraposición está el atributo ocultador y restrictivo que es Geburah. Son dos cosas que en nuestro intelecto no pueden existir juntas. Sin embargo, nosotros podríamos pensar que los seres superiores que tienen su existencia en los mundos de Atzilut, por ejemplo, que Atzilut es todo uno y allí, por definición, todas las Sefirot están unidas, podríamos pensar que allá la captación de la unidad de estas Sefirot también perdón, no es como la que como nosotros lo percibimos, que allí se pueden captar como todo uno. Sin embargo, cuando el Admor Zaken dice el intelecto y la comprensión de los seres creados, se refiere a todos los seres creados, incluso a aquellos de los mundos superiores. Ellos tampoco tienen la captación de lo que es la unificación de Gesed y Geburah. No ya como el atributo de Tiferet, de misericordia, sino como entes por sí mismos que teóricamente a nuestra percepción son opuestos. A eso se refiere el Zohar cuando dice que arriba en el lado de santidad suprema hay derecha e izquierda. En el mundo de Atzilut, que es el primer mundo creado, ya hay derecha e izquierda. Y a pesar de que todas las Sefirot allá están unidas, sin embargo, están unidas, pero está el concepto de Sefirot. Si fueran toda una sola cosa, no se podría llamar Sefirot, sino que sería una luz infinita. Eso es algo muy profundo que estudiamos en la clase de la Arizal, no es el punto ahora a tratar. Tenemos que entender por qué el Rebbe nos está trayendo a todos estos conceptos para entender lo que es la unificación de Dios, que todo es uno. Y sobre todo porque el Tanya está basado en un versículo que dice, estamos hablando del segundo capítulo, que dice que sabe hoy día y ponlo en tu corazón que Dios es uno solo, allá arriba en los cielos y abajo no hay nadie. Entonces todo este libro comienza preguntando el Admor Zaken cómo puede ser posible que alguien se imagine que hay un Dios arriba y que hay otro Dios abajo. Todo esto que estamos explicando es para llegar a entender por qué está escrito que sabe hoy y ponlo en tu corazón. Por un lado, saber hoy qué significa entender con la mente. Ponerlo en tu corazón, ¿qué significa? Sentirlo. No es lo mismo entender que sentir y comprender. Hay una comprensión que es de acuerdo con la mente, y hay una comprensión que está por encima del entendimiento. Comprensión, ya hablamos que es la sefirá de Da'at, y ese Da'at inferior es el que surge del intelecto, de sopesar las cosas, de entender lo que es el bien y el mal, de meditar en forma intelectual, con Jochma y Binah. Y eso, como Jochma
está en la derecha y Binah está en la izquierda, entonces esa Itbonenut, esa meditación, nos lleva a crear también Gesed y Geburah, crear dos cosas opuestas. Pero cuando nosotros nos ponemos por encima de la mente y nos conectamos con ese Dat Elión, el conocimiento y la comprensión superior, que está más allá de la lógica, que es la sabiduría divina, cuando nosotros nos ponemos allí, entonces nos ponemos en el medio. No existen polos opuestos, no existen cosas que no puedan compatibilizarse y unirse. Y ese es el atributo del Dat Elión que se siente en Tiferet. Tiferet es belleza, es el corazón. Es la interinclusión de todas las cualidades del corazón. Cuando la persona piensa y siente lo mismo, eso es producto de estar conectado con algo que está por encima del sentimiento y del pensamiento. Y eso es lo que se llama una persona equilibrada, y es de la cualidad del tzadik, de la generación. Ahora, cuando esa alma creada se pone a meditar en Gesed y Geburah, en los opuestos, tal como existe en la esencia infinita de Dios, ahí tampoco puede llegar. Por eso dice luego, estando incluso la comprensión de Moshe Rabbeinu sea sobre la paz, en su visión profética no se extendió al mundo de Atzilut propiamente dicho, sino solo en la medida en que éste se inviste en el mundo de Briah. O sea, que Moshe Rabbeinu no llegó tampoco a ese Gesed Geburah que está por encima del entendimiento, de la paradoja de que en realidad son uno, como son allí en Atzilut. Él no llegó a la visión de lo que es Gesed Geburah allí en Atzilut, sino solo en la medida que éste se inviste en el mundo de Briah. Briah es el mundo donde ya empieza a haber cierta conciencia del ser, el Yesh. Y entonces su comprensión del mundo de Atzilut no se extendió a estos dos atributos, Gesed y Geburah, sino solo en la medida en que estos se invistieron previamente en atributos que son de nivel inferior a ellos mismos, los atributos de Netzach, Hod y Esod. ¿Qué significa que se invistió en los atributos de Netzach, Hod y Esod, que son los que se invisten en el mundo de Briah? Ustedes saben que nuestro pensamiento solo lo conocemos nosotros, es algo mío. No se conecta con la otra persona. Mis sentimientos también, yo siento algo, la otra persona no tiene por qué entender lo que yo estoy entendiendo. Ahora, hay sentimientos que yo tengo para mí. Yo siento amor, yo siento temor, odio, bondad. Es algo que yo siento, pero cuando yo lo quiero transmitir al exterior, eso se transforma en los dos atributos inferiores, Netzach y Hod, que es la forma en que yo transmito al exterior mis sentimientos, y se concentran en Yesod, que es el que va a descender hasta Malhut para que eso llegue afuera. Y como sabemos que el Malhut es la boca, en general nuestros sentimientos y nuestros pensamientos se expresan más que nada a través de la palabra. Así como está escrito que Dios creó todo con su palabra, también nuestra relación para tratar de transmitir lo que tenemos interiormente dentro nuestro es la palabra. Porque incluso la acción
puede ser interpretada en forma incorrecta. Si la persona no me conoce y no sabe cuál es mi intención, entonces puede ser que mis acciones sean mal interpretadas. La palabra, sin embargo, tiene el poder de explicar y hacer entender, a pesar de que también la palabra es parte de la acción, es parte de mi forma de conectarme con el exterior, de llevar a cabo mi voluntad suprema que está en Keter, en la corona. Sin embargo, la palabra tiene el poder de poder conectarme con el otro y que el otro me comprenda. Entonces, para que se conecte Atzilut con Briá, para que se conecte la emanación pura e inmaculada de la esencia de Dios con un mundo donde ya hay cierta conciencia del yo, y está escrito que donde hay un pequeño yo, Dios no puede morar. Entonces, esos niveles íntimos de la esencia de Dios, de la luz infinita, no se pueden investir en Briá, ya hay un ocultamiento, solo se invisten las partes inferiores, sobre todo Yesod y Malhut, las partes que están justamente preparadas para conectarse con el otro. Solo los tzadikim en el Gan Eden, a quienes les es concedida la recompensa de comprender la propagación de la fuerza vital y luz que emana de estos dos atributos, Gesed y Geburah. Ellos, los tzadikim, como decíamos antes, ellos trabajaron y formaron recipientes de percepción de la fuerza divina, y por todo lo que hicieron en este mundo tienen esa recompensa que, por el otro lado, decíamos, tiene el poder de ser una revelación que les va a ayudar para volver en la nueva reencarnación y poder dar una luz mayor al mundo, porque a medida que las generaciones van pasando hay un descenso de la calidad de la persona, y entonces para que el mundo siga existiendo, los tzadikim y los milagros cada vez tienen que ser más fuertes, más revelados. Y por eso en esta época final del exilio, donde está la mayor oscuridad, es cuando vemos que vuelven a aparecer los milagros, y hay tzadikim que están constantemente cuidándonos y enseñándonos y revelándonos la grandeza de Dios, y revelándonos también la grandeza del ser humano, que tiene parte de Dios en lo alto. Y a pesar de algunas opiniones de gente que no está versada en lo que es el judaísmo y que no está compenetrada con la Torah y la verdadera Kabbalah, hay muchos tzadikim en este mundo, hay mucha gente que se ocupa de la parte interior de la Torah. Constantemente hay 36 tzadikim revelados y 36 tzadikim ocultos, y todos ellos están pendientes constantemente de que la humanidad reciba la cuota de iluminación que Akadosh Baruj Hu les está dando para que el mundo siga existiendo. Baruch Hashem, acá en Israel estamos en contacto con muchos tzadikim, muchos estudiosos de la Kabbalah y de Hasidut, que nos están dando fuerza constantemente y nuevas revelaciones. Y no, yo no soy más que un transmisor de las palabras del tzadik. Cada uno tiene que saber el lugar donde se encuentra, sin culpa y sin remordimientos, simplemente saber cómo Dios lo hizo para poder saber qué es lo que tiene que reparar y qué es lo que tiene que hacer para cumplir con las funciones que tiene en este mundo. Entonces, en el Tanya está definido que hay tzadikim ocultos,
tzadikim, que hay malvados, hay intermedios, y nosotros no somos más que esos reshaim que tenemos la tarea de reparar el mundo a través de tratar de dominar nuestra alma animal. Por suerte, en nuestra época ese trabajo es un poco más suave gracias a las revelaciones del Hasidut. No, hay tzadikim y hay malvados. No dije tzadikim malvados, dije hay tzadikim, que son los justos, hay reshaim, que son malvados, y hay intermedios, donde el intermedio está, por supuesto, no hace de acuerdo con el Tanya, no hace ningún pecado, pero está constantemente luchando contra su alma animal para no entrar, para no hacer ninguna transgresión. Por suerte su alma divina siempre gana, pero está siempre en lucha. En el tzadik no hay lucha. Y en el malvado o rayá, tienen que tener en cuenta que lo que nosotros llamamos malvado o rayá no es la acepción corriente de una persona que camina por las calles mirando a ver a quién puede matar, sino que el rayá significa que es dominado constantemente por su instinto animal, y por supuesto él tampoco es responsable de haber sido así. Akadosh Baruj Hu lo trajo a ese mundo para que cumpla con esa función, y Akadosh Baruj Hu tiene placer de ver cómo nosotros luchamos y de vez en cuando, algunas veces vencemos a nuestra alma animal, y ese pequeño milagro de vencer al alma animal de vez en cuando es una revelación y es un placer para Kadosh Baruj Hu mucho más grande del trabajo permanente que tiene el trabajo permanente que tiene el tzadik. El tzadik está constantemente trabajando para Dios, sin transgredir, sin hacer nada. Y como les decía, el Beinoní hace transgresiones, no hace transgresiones, aunque esté luchando. El malvado es el que tiene más transgresiones, o sea, tiene un poco de transgresiones a pesar de que hace actos buenos, y cada uno en su distinto nivel. Evidentemente, como nosotros sabemos quién es Beinoní, tenemos ejemplos de grandes sabios de la Torá que eran Beinonim, y nosotros sabemos dónde nos encontramos, tenemos un arduo trabajo por delante para llegar a ser Beinoní. Por eso este libro en general y se llama Sefer del Beinoní, que es justamente para las personas que no son Beinoní, para nosotros que tenemos que tratar o de intentar llegar a esos niveles. Vamos a hacer una pequeña interrupción musical, y mientras vamos a chatear un poco. Laura Gapso me dice que vive en Israel. Bienvenida. ¿En qué parte de Israel vives? Bueno, te invitamos que sigas asistiendo a nuestras clases y escríbele a Josefina para que te mande la invitación, y todos aquellos también que no tienen la inscripción en los cursos de Galeinai, por favor envíen un email a Josefina, así todos reciben automáticamente y nadie se queda sin los cursos. También te invitamos, y también a todos aquellos que viven en Israel y por supuesto a todos los que viven en el exterior, te invitamos a participar del seminario que va a comenzar el 9 de agosto, ya falta un mes, y si estás interesada también te
te vamos a enviar la información para que vengas y vengan las personas que conozcas. Aquí está mi celular para que me llames y así podemos charlar un poco y ver cómo podemos trabajar juntos. Acabamos de escuchar una melodía del Rav Ginsburg que la cantamos en Shabbat, se llama Shalom Aleichem. Es una melodía diferente a la que ustedes pueden conocer del Shalom Aleichem que cantamos en la noche del Shabbat, y la vamos a aprender en el seminario. Es una melodía muy hermosa. Les quería comentar un poco las preguntas que me acaban de hacer. Francisco me decía una interpretación de lo que es Tzadik y Beinoni y Rashan. Eso no se refiere al alma, sino que se refiere a la persona como un todo, y en especial se refiere a la persona del judío, donde hay un alma divina y un alma animal. Cuando el alma animal está completamente sometida y transformada al servicio de Dios, y expresa y ayuda al alma divina a la revelación de la divinidad, eso es un tzadik. Cuando el alma animal no está completamente transformada y el alma divina tiene que estar luchando constantemente para vencerla, y la vence, eso es el Beinoni. Y cuando el alma divina
está un poco oculta y debilitada porque el alma animal está dominando, en general vence, eso se llama Raya. Entonces es un concepto dinámico que lo vamos a estudiar cuando terminemos este libro de Shari Jude Monay, vayamos al principio del libro de Tanya, donde explica bien todas estas cosas. El alma, tal como está en el Gan Eden, es pura y limpia, no tiene alma animal, no hay nadie que la moleste, tampoco tiene un cuerpo. Tzadik se refiere solamente al Tzadik o Benoni o Rayat, se refiere solamente al alma dentro de un cuerpo. Entonces decíamos que ese Tzadik en el Gan Eden, recién ahí tiene como recompensa, le es concedida comprender la propagación de la fuerza vital y la luz que emana de estos dos atributos de Gesed y Geburah. Y esta comprensión es el alimento de las almas de los tzadikim que en este mundo se dedicaron al estudio de la Torah sin otro fin ulterior que el estudio mismo, porque de la propagación de estos dos atributos se extiende un firmamento por sobre las almas en el Gan Eden. Eso significa que las almas se alimentan del resplandor de la luz de Dios por encima de que está en Gesed y Geburah. Se alimentan del amor y del temor a Dios, de la comprensión y de la percepción, pero como almas, de este amor y temor de Dios, de lo que es el Gesed y de la Geburah divina, que, como decíamos siempre, los atributos de Dios son completamente diferentes a los atributos divinos, a los atributos que nosotros conocemos conscientemente. Y esta comprensión es el alimento y de eso viven allí. Como decíamos, es un alimento que les da nueva comprensión y vitalidad para volver a este mundo a hacer su tarea. Antes de seguir, Cintia me había dicho que tenía una meditación acerca de la risa. Yo le he escrito aquí mi email para que me cuentes con detalles qué es lo que has meditado, y así cuando el lunes que viene en la clase de la risa vamos a comentarlo, si estás de acuerdo. Dice el Admor Zaken que de la propagación de estos dos atributos se extiende un firmamento por sobre las almas en el Gan Eden. Un firmamento es un límite, y está escrito que de ese firmamento del Raquía caen las gotas del rocío, y ese rocío es justamente el alimento de las almas. ¿Qué es lo que cae de ese firmamento? Por un lado es como una cortina que separa toda percepción de lo que está más allá de Gesed y de Geburah, o sea, el Dat Elión, la Jochma, el Leoná, Biná y la A, todos los atributos que tienen que ver con el Sejel supremo, con el intelecto supremo de Dios. Eso tampoco las almas en el Gan Eden tienen percepción de ellas, porque en tanto almas son en cierta medida seres creados. Y este firmamento se llama Raza de Oraita. Raza quiere decir secreto y Oraita es Torah. Allí los tzadikim se alimentan de los secretos de la Torah. En él está el secreto de las 22 letras de la Torah que fue dada como expresión de estos dos atributos, como está escrito: de su diestra dio una ley de fuego a ellos,
Y acá hay muchas explicaciones que dar, pero por ahora vamos a contentarnos con entender que el secreto de la Torá, todos los niveles de la Torá, tanto revelado como oculto, son verdaderos. La Torá escrita, que tal como nosotros la leemos, hay que entenderla así y sacar la enseñanza tal como nosotros la entendemos, pero también hay una parte interior que es la intención que tiene Dios al escribir esas palabras, al darnos esos preceptos en la Torá y enseñarnos todas las cosas que están allí escritas. Allí está su voluntad, está escrito qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este mundo. Entonces, el secreto oculto de todas esas cosas, los tzadikim, el alma de los tzadikim que tuvieron mérito acá en este mundo, perciben eso y de eso se alimentan. Y por eso el Arizal dice que en el mundo por venir, para que llegue la redención con misericordia, él escribió el libro del Zohar, y eso es el alimento de la fe, para que se alimenten, para que sea un sustento de las generaciones, y sobre todo de las últimas generaciones como la nuestra, que es la última del exilio, la primera de la redención. Entonces, en esta época nos están revelando todos los secretos de la Torá, como dijo el Rabbi Shimon Bar Yochai en el Zohar, para que nos alimentemos y tengamos la capacidad de recibir el Mashiach ahora. Y ahí está el secreto de las 22 letras, como hablamos muchas veces y como tenemos revelado en nuestro web, que fue dada como expresión de estos dos atributos, como está escrito, de su diestra él dio una ley de fuego a ellos. ¿Qué tiene que ver las 22 letras con estos atributos de Gesed de Geburah? Nosotros sabemos que Dios creó todos los mundos con luz investida en recipientes. La luz infinita que es bondad, investida dentro de recipientes que la limitan, que es el Geburah, el rigor. Y que ese rigor es en aras de la revelación, en aras de que esa luz pueda llegar, como dijimos antes, que el rayo ese inicial pueda ser captado en la medida que las personas puedan recibir. Eso se llama misericordia. Entonces, cuando dice que las 22 letras fueron dadas a partir de estos dos atributos, las 22 letras entonces son recipientes que llevan dentro de sí la luz infinita de Dios, y con eso Akadosh Baruj Hu crea todos los mundos. Como está escrito, de su diestra él dio una ley de fuego a ellos. ¿Qué significa de su diestra? Con Gesed, con la mano derecha. Y ley de fuego, que es ley, es rigor, es la izquierda. Y fuego también tiene que ver con el lado izquierdo, con el rigor. ¿A quién se lo dio? A los tzadikim, a las almas en el Gan Eden, y a las almas que se emiten dentro de los cuerpos para trabajar aquí. Nos dio las 22 letras. Entonces, dice el Admor Zaken, que la diestra que dio una ley de fuego significa que hay una Geburah dentro de Gesed, y que ellos dos actúan en forma conjunta, como el Tzimtzum y la revelación, el ocultamiento y la revelación trabajan juntos para que exista ese libre albedrío y todo eso que hablamos al principio. O sea, por Gesed él creó el ocultamiento. De este firmamento gotea rocío como alimento para las almas, esto es, el conocimiento del secreto de las 22 letras de la Torá. Más adelante vamos a profundizar un poco más, pero en el web tienen en
en la dimensión, ahora les voy a dar el link, donde pueden estudiar acerca de las letras hebreas. Blanca dice, ¿deberíamos tener el Zohar para leerlo todos los días? Por lo primero tienen que saber que vos, Blanca, ¿tú sabes leer arameo o hebreo? Lejaim. Entonces, tienen que saber que en castellano el Zohar no se llama Zohar. Leer letras en castellano no tiene ningún valor. Sirve un poco para entender lo que se trata, de lo que estamos hablando, pero la segulá de leer en hebreo o en arameo el Zohar, en castellano no tiene ninguna importancia, no tiene ningún valor. Pero de todas maneras, como dice el Arizal, por supuesto, todo contacto tiene su valor, pero lo que tiene importancia es comprender lo que hay allí adentro. Lo importante de conocer a Dios es tomar conciencia. Podríamos decir que en nuestra alma ese Zohar ya está revelado. Pero todo el tema es poder captarlo con nuestro pensamiento y con nuestros sentimientos. El hecho de pasar nuestros ojos por encima de letras, eso no nos produce ninguna iluminación intelectual y tampoco despierta en nosotros el amor. Despierta algo muy profundo dentro del inconsciente, pero que no nos sirve en realidad para nuestra tarea consciente que debemos realizar. El trabajo nuestro es servir a Dios en forma consciente, sabiendo de qué se trata, sabiendo que existe. Si nosotros lo leemos porque alguien nos dijo que eso es bueno y nos va a traer dinero, nos va a traer bendición, nos va a traer distintas cosas, estamos haciendo eso simplemente por interés. Entonces, a veces es más importante leer salmos, es importante leer la Torah revelada, leer algún buen libro de un sabio que nos esté enseñando algo que nos pueda servir en nuestra vida diaria. Y por supuesto en castellano no tiene ningún valor, solo tiene el precio de la que se le da a la persona y ese valor llena los bolsillos de alguien. O si nosotros estamos estudiando el Zohar en hebreo y queremos entender un poco la traducción, entonces vamos y leemos allí, pero de todas maneras es mejor leer cosas que nos sirvan para nuestro trabajo diario, porque el Zohar, y sobre todo en castellano, lo que uno puede entender es más, puede más confundir que entender la verdad. Yo les recomiendo mejor que compren el libro de Tania, que es esto que estamos leyendo ahora, y la editorial Keot tiene unas versiones donde hay explicaciones también, y allí van a entender el Tanya de acuerdo al el Zohar y el Arizal de acuerdo al Hasidut, y eso les va a servir para algo en la vida. El repartir el Zohar así como Zohar solamente es nada más que utilizar un poco la buena voluntad y
y la inocencia de la gente. Les recomiendo leer todas las cosas que tenemos en nuestro web, también leer todas las cosas que hay en el web de Chabad Es, de donde nosotros sacamos esta traducción. Esta traducción fue hecha por el rabino Nathan Grumblat, que es el director de Chabad, la editorial Chabad Keot de Chabad Lubavitch en Argentina. Ellos venden muchos artículos y libros que merecen la pena ser leídos. También tienen la página de Chabad en Argentina, que eso es todo hecho por gente con la que yo comencé a estudiar con ellos y los conozco, y sé que tienen una entrega y entregan toda su vida en aras de esparcir la Torá verdadera. Hay muchas cosas que estudiar, hay muchos libros buenos, entonces les recomiendo que mejor lean el Tanya. En el link que les envié, si veo bien, tienen el estudio diario. El estudio diario que nos recomienda el Rebbe se refiere a la parte diaria que leemos del Humash, a los Salmos y al Tanya. Si ustedes leen solo esto, ya van a cumplir algo bárbaro. También es bueno leer una versión correcta de los libros del Rambam. Hay muchos libros interesantes. Si ustedes entran a la editorial Keot a través de nuestra página para comprar libros, ustedes van a ver en dimensiones un cuadrado, un banner de la editorial Keot. Hemos hecho un acuerdo con ellos para que comiencen a publicar nuestros libros. Y también, si ustedes entran a través de ese banner, durante 30 días todo lo que compren por internet, eso nos va a dar un porcentaje a nosotros. Entonces, si quieren les doy el link directo. Este es el link donde tienen que entrar para que haya un porcentaje para nuestra institución. Entonces se están haciendo de libros que valen la pena ser leídos, y además están colaborando con nosotros. Por otro lado, nosotros también les podemos enviar libros si ustedes quieren. Estamos armando una página web donde vamos a vender todo tipo de artículos y muchos libros, pero por ahora, en la medida de nuestras posibilidades, está lo que hicimos. También está a la venta el Tanya en diferentes tomos. Ustedes ven aquí, si ustedes ven esto, enseguida cómprenlo. Son 5 tomos donde están explicadas todas estas cosas que estamos diciendo. Nosotros, por supuesto, le agregamos algunas explicaciones del Rav Ginsburg. Si ustedes habrán visto nuestras 28 clases, lo que hemos estudiado son 45 hojas habremos estudiado unas 20 hojas de este libro en nuestras 28 clases. Quiere decir que aparte de esto le hemos agregado mucho material. Y aquí van a encontrar una parte en hebreo, cada capítulo, y a continuación el capítulo traducido al castellano, e incluso algunos comentarios del Rebbe de Lubavitch.
Este libro está basado en otro libro en hebreo que se llama Shiurim Besefer HaTanya, que también tiene muchos capítulos, donde también está separado en la versión original del Tanya y luego cada una de las partes explicadas, pero todo en hebreo. Y aquí hay mucha más información todavía de la que hay en castellano, y entonces para preparar nuestras clases también hemos leído durante varios años sobre estos libros, y el último año el Rav Ginsburg está enviando cada semana también en hebreo muchas cosas nuevas. Pero como ustedes vieron, el Tanya es una explicación de toda la Kabbalah de acuerdo con Hasidut. Entonces a veces para entender mejor todos los conceptos que están aquí explicados tenemos que traer temas de otros libros y explicaciones de Rav Ginsburg y de otros, y del Zohar y de otros lados. Francisco, el Tanya no lo escribió el Baal Shem Tov, el Tanya lo escribió el Admur HaZaken, el primer Rebbe de Chabad, por supuesto por orden del Baal Shem Tov. Pero como esto es una explicación, ustedes vieron que nosotros constantemente tratamos de traer las palabras originales del hebreo para que ustedes entiendan lo que se trata, y cuando ustedes leen en hebreo esto que nosotros estamos leyendo aquí en castellano, tienen un montón de significados y cosas profundas que necesitan muchos libros en castellano para ser entendidos, y tampoco así se puede llegar. Entonces el Zohar, cuando es traducido en forma textual, no se hace más que confundir. El Zohar en castellano es nada más que un libro de cuentos que no trae la profundidad que se puede tener en el idioma original. Pero de todas maneras, al igual que todos los libros de la Torá, algunos se pueden leer la traducción, si es una buena traducción. En general las traducciones del Zohar que andan por ahí tampoco son muy aconsejables. Sí, Luis, si uno, con lo que uno tiene para estudiar ya, si de verdad lo tiene para leer en forma de estudio y no simplemente como uno lee una novela, con eso ya tiene mucho tiempo. Si uno quiere leer los Teilim, por ejemplo, de manera que lleguen a nuestro corazón, entonces tenemos mucho que aprender. Entonces, como dice Josefina, que ya dentro de poco termina esta clase, de todas maneras, yo a ustedes no les estoy diciendo esto en forma de prohibición. Yo no soy nadie para prohibirle hacer nada a nadie. Estoy diciendo nada más las recomendaciones que aprendí yo también. Por eso al principio estudié en castellano, pero inmediatamente traté de aprender hebreo. Entonces, si ustedes llegan a venir a todos los cursos que nosotros damos y aparte leer estas cosas que le estamos diciendo, van a tener muy poco tiempo para trabajar y para hacer todas las cosas que tienen que hacer. Así que si empiezan con eso y después quieren agregar, entonces no hay ningún problema, los vamos a orientar. De todas maneras, ustedes vieron que cuando uno lee la Torá, a veces lee algunas historias que lo lleva a conclusiones erróneas y que tienen que ser explicado con el Hasidut y con la parte interior y con maestros y rabinos que nos digan exactamente qué es lo que está diciendo en la versión original. Y con el Zohar, más todavía. Una de las
ventajas que tiene el Tanya es llamado la Torá escrita del Hasidut. Así como la Torá escrita, lo que está escrito en forma textual se puede entender tal como es, también el Tanya, cuando uno lo lee en forma textual, también lo puede entender tal como es sin ningún problema. No hace falta entrar en profundizaciones exageradas para que lo que uno esté leyendo sea verdad. En cambio el Zohar y el Arizal y todas otras cosas hablan idiomas secretos y códigos que si son mal traducidos evidentemente no significan nada o confunden, pero de todas maneras los códigos en la Torá y las gematrias, si no están en hebreo, eso no poco dicen demasiado. Entonces, de este firmamento gotea rocío como alimento para las almas. Esto es el conocimiento del secreto de las 22 letras de la Torá. Pues este firmamento es el secreto y nivel de conocimiento Da'at, y la Torá es el alimento de las almas en Gan Eden, y los mandamientos son sus vestimentas. Como todo esto está explicado en el Zohar, Vayakel y en el Etz Haim. Cuando se habla del alimento de las almas en el Gan Eden, por supuesto ya hablamos que es el resplandor de la divinidad y es ese rocío que cae del firmamento que separa los niveles superiores donde tampoco llegan las almas. Ese rocío cae es comparado con el rocío porque también ese rocío es lo que va a dar alimento a los huesos de los que yacen en el polvo para resucitar, y también el rocío es lo que da alimento a las plantas y a toda la vida, como las gotas que caen del cielo. Y está escrito que así como nosotros necesitamos alimento y necesitamos vestimentas, el alimento espiritual son esas cosas ocultas de la Torá, y las vestimentas espirituales son los preceptos que cumplimos. ¿Para qué necesitamos vestimentas? Para que nosotros podamos realizar la tarea que tenemos que realizar. Alberto, te pido por favor que me escribas un email con tu pregunta exacta y luego te voy a contestar porque ya estamos terminando la clase y no te la puedo contestar así. Envíame un email a SpanishInnerOrg, como puse antes, y te voy a contestar todo lo que necesites. Serás preguntas si podemos aprender hebreo como idioma o hay aditivos especiales en el aprendizaje que no se pueden omitir desde la óptica gramatical, o basta aprenderlo como se aprende un idioma. No, el hebreo es un idioma bastante diferente de los demás, primero porque no tiene vocales y tiene una lógica que debe ser comprendida por el estudio con un profesor. Evidentemente siempre hay genios que lo pueden aprender solo, pero de todas maneras, si ustedes quieren, pueden tener acceso a nuestras clases, y tenemos el curso de hebreo nivel A ya preparado para que lo puedan recibir todos juntos. Son 17, 18 clases donde tienen toda la base del hebreo explicadas por la Morá Hannah Miriam. Muchos ya vieron esas clases y quedaron muy contentos, así que también escríbanle a Josefina cursosgaleinai@gmail.com y les vamos a dar acceso a las clases. Los que realizan una contribución mensual por encima de los $35 por mes para ingresar a las clases, ustedes saben que todo aquel que contribuye tiene acceso irrestricto a todas nuestras clases, pero los que abonan mensualmente todos los meses por estas clases, les podemos dar acceso a toda la repetición de las clases anteriores, si ustedes consideran
que nuestro trabajo es importante y necesitamos su apoyo, también puede mandar una contribución por eso, pero de todas maneras les quiero decir que los que aportan mensualmente en forma fija para para contribuir con Galainai, pueden pedir cualquiera de los cursos que nosotros tenemos preparados, ya sea en este sistema audiovisual o también puede ser solo con el audio para poder escuchar en un Talkman o en un MP3 o en el celular. Cualquiera de las clases de todos los cursos pueden recibirlos aquellos que abonan mensualmente. Los que no, hay una página que tenemos donde están los precios de los cursos, enseguida se los voy a dar, y pueden acceder allí para recibir cualquiera de los cursos anteriores. Allí tienen los precios y tienen la descripción de los cursos que hemos dado. Entonces, lo que estábamos diciendo es que esas vestimentas sirven como instrumentos para percibir ese alimento. La clase siguiente vamos a hablar un poco más de estas vestimentas, vamos a tomar solamente esta última parte del Sefer, de este capítulo 5, y vamos a pasar directamente al capítulo 6. Y entonces vamos a leer este capítulo 6, que es cortito, y la semana que viene lo vamos a profundizar. Entonces decíamos que existe en el cielo Gesed y Geburah, existe izquierda y derecha, y que a través de ese firmamento que está representado por la Sefira de Da'at, que está por encima de Gesed y Geburah, como explicamos varias veces en las clases de Hasidut, el Da'at es la Sefira que conecta la mente con los sentimientos, y allí reside el poder de libre albedrío, el poder de decisión. Hay un Dat inferior que es de acuerdo con el intelecto, con la lógica. De acuerdo a la lógica, como decíamos antes, surge el Gesed o surge la Geburah, surge la bondad o el rigor. Pero hay un Dat Elión que está por encima de esta división de derecha e izquierda, donde allí es todo uno, y allí en ese lugar, en el Atzilut, esas almas reciben el alimento para percibir la unificación de Gesed, Geburah y León, donde es todo uno, y está el secreto de ese Dat, el León, que es el alimento de las almas en el Gan Eden. Cuando nosotros estudiamos Hasidut, estamos estudiando también esos secretos que reciben las almas en el Gan Eden. Entonces, en cierta medida estamos disfrutando del mundo por venir en este mundo. Y ese placer que nosotros sentimos, como decimos antes sobre las almas, es un alimento que nosotros necesitamos no para regodear nuestros sentidos y aumentar nuestro egoísmo, sino que es un placer, que es un alimento que viene a través del placer, para que podamos transmitirlo a los demás y hacer con eso nuestro trabajo que tenemos que hacer. Ese es el verdadero Dat Elión y la verdadera interinclusión la verdadera interinclusión de todas nuestras sefirot, de nuestros poderes del alma, de nuestra mente, pensamiento, sentimiento y acción. Entonces, ahora bien, el nombre Elohim es el nombre que indica el atributo de Geburah y Tzimtzum, y por eso es también numéricamente equivalente a Teba.
la naturaleza, pues Elohim oculta la luz suprema que trae al mundo la existencia y le da vida, y parecería como que el mundo existe y se conduce de acuerdo a las leyes de la naturaleza independientemente de toda influencia sobrenatural. Ustedes saben que la palabra Ateva tiene gematria 86, igual que el nombre Elohim. Elohim es si ustedes entran en nuestra página van a ver el estudio de los nombres de Dios y cada uno cuáles son sus características y a qué sefirá corresponde y toda una serie de estudios. Les voy a dar enseguida el link, y si ustedes estudian todo esto durante la semana les va a resultar más fácil disfrutar de las clases nuestras. Allí van a encontrar el secreto de todos los nombres de Dios y a qué sefirá pertenece y cuál es su característica. Y ese nombre Elohim es el que crea la naturaleza. Ateva en hebreo significa la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza tiene la característica de ser algo cíclico. Tabat significa también círculo o anillo, como los anillos del tronco de los árboles, que toda la naturaleza son ciclos. Y así esos ciclos constantes nos hacen pensar en que las cosas son de una manera y que no pueden cambiar, y que nada evoluciona, en el sentido de que hay cosas materiales y que eso está desconectado con lo espiritual. Sin embargo, ese Ateva, aparte de ser ciclo, que tiene que ver con los ciclos de la naturaleza, Tabá, de Litboa, quiere decir hundirse, sumergirse dentro del agua. Y ese es el secreto justamente de los sabios cuando hablan de los secretos ocultos de la Torá. Los secretos ocultos están ocultos como los peces están dentro del mar. A pesar de que allá hay vida y hay existencia, para nosotros los que estamos fuera de eso, pensamos que no hay nada más que una capa de agua. No tenemos idea de lo que sucede ahí adentro hasta que no nos sumergimos. Y por eso hay tzadikim que son llamados peces del mar, que se dedican a la parte oculta de la Torá, como Rabbi Shimon, como el Arizal, y hay tzadikim que son comparados con el shor, con los animales de la tierra, porque se dedican a la parte revelada de la Torá, como Rashi, como Rambam, Rashi, el Rambam, todos los comentaristas de la Torá revelada, ellos son comparados con los animales de la tierra. Entonces, los dejo para la clase siguiente que mediten acerca de cómo la naturaleza es un vehículo para la revelación de los milagros de Dios y a su vez es una forma de ocultamiento de la divinidad. Para el que sabe ver, los ciclos de la naturaleza y las leyes de la naturaleza son una revelación de la divinidad. En cambio, el que no sabe ver, la naturaleza y sus leyes son algo fijo, son algo determinante, y por ende son cosas que le impide ver la vitalidad y la verdad que hay detrás de todas las cosas. Entonces los saludo a todos ustedes. Los que no le puedo contestar en vivo a sus preguntas o sus comentarios, por favor me escriben a Spanish y vamos a tratar de, en la medida de nuestras posibilidades, comentárselos. Y
Bueno, los espero en unos minutos en la clase de Bnei Noach, de Meditación para Naciones del Mundo. Y a los que no, que tengan Shabbat Shalom. Y nos vemos, Bezrat Hashem, el domingo, con nuestra clase de Hasidut y hebreo, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom. Este Shabbat, el Shabbat Mebarjim Chodesh Av, así que hay que leer todo el Teilim en Shabbat. Les recomiendo que hagan eso, es una experiencia muy especial. Desde la mañana leer todo el Teilim en Shabbat, todo el libro de Salmos, para bendecir el mes de Menachem Av. Ki Hashem Elokecha